Entonces, miren lo que dice el Señor Jesús al respecto de estos fariseos. Dice, Mateo 23, lo leí el domingo pasado, pero es tan precioso para que ustedes puedan entender. Yo sé que ustedes lo van a entender. El tema es entenderlo intelectualmente, pero el problema es bajarlo al corazón, que está ahí a unos 10 centímetros, 15, ¿no? Bajarlo al espíritu. Por eso es que hoy se va a hablar de esto, ¿no? De la hipocresía, del amor, de la hipocresía, de la falsedad. Dice Mateo 23, 23, y escúchenme por favor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Se dan cuenta? Y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? Miren, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se dan cuenta? Jesús le está diciendo, dice Jesús más, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. ¿Se dan cuenta? Ellos lo que hacían era tragar el mosquito, significa cosas que no tenían importancia. Ellos se fijaban en todo lo meticuloso y capaz que por fijarse en eso mataban a la gente. Dice, pero ustedes se fijan en lo que no tiene importancia, pero se tragan lo más importante, un camello, un algo grande. ¿Qué era lo más grande? Se olvidaban de la misericordia, se olvidaban de la justicia, por lo tanto se olvidaban de la fe. Tremenda error en ellos que tenían que ser fariseos, que tenían que enseñar al pueblo, que el pueblo tenía que aprender de ellos. Un maestro de la palabra que no tenga misericordia, que no tenga fe, va a llevar a un pueblo totalmente violento, legalista, continuamente. Hoy en día y en los siglos pasados, hoy podemos ver que hay muchas ramas de judíos, pero hay también aquellos que son ortodoxos, que cumplen a rajatabla todos los ritos de la ley. Y por ejemplo, hoy si es invierno en el lugar que ellos viven, tienen que prender el fuego antes que empiece la hora del sabbat. Y en un tiempo hay historias verídicas que, por ejemplo, los judíos, si veían que vos te estabas calentando en el fuego, te condenaban. No te podés, porque es una especie de trabajo para calentarte. Entonces, vos tenías que hacerte el disimulado y pasar cerca del fuego. Pero si te quedabas en el fuego, cuidado, porque te condenaban, te acusaban. Si vos le ponías aceite a la ensalada en el sabbat y mezclabas la ensalada, parece ridículo. Era una forma de condenación y de incumplir las leyes, porque era trabajar, hacer una ensalada y mezclarla nada más. Y tanto puedo, mire, 10, 20 puedo decirle, ¿no? Encontré, por ejemplo, no se podía salir más de 1000 metros de tu hogar o de la sinagoga, no se podía. Entonces los judíos, porque echa la ley, echa la trampa, ellos ponían cosas que necesitaban un poco más allá, ¿no? Alguna cosita de ramas, y decían, no, pero esta también es mi casa, entonces podían ir 1000 metros más. Una cosa, en vez de ser un día de reposo, el día de reposo, era un día trabajoso, el día de reposo. Los judíos lo que hacían era vigilar a la gente continuamente, ¿no? A ver si estaban pecando. Como si Dios fuera ciego, como si Dios no supiera. Como si nosotros, de repente, me sale esto ahora, vigiláramos a cada uno, ¿no? A ver qué está haciendo en el culto, si está fumando. Bueno, si está fumando no, porque no se puede fumar dentro de un recinto, fume afuera. ¿Sí? Si está mascando chicle. Yo iba a una iglesia, y está grabado acá, iba a una iglesia que la gente estaba mirándote si estaba mascando chicle, de verdad. Y si estaba mascando chicle, decían no masques, ¿sabes? Para mí es mala educación mascar chicle, hermano, dentro de la iglesia. Es mala educación, para mí sí. Pero yo no te voy a controlar si estás mascando chicle. Ya sería fariseo. No. Entonces, dice Marcos, el sinóptico, que cuenta esta historia que yo leí aquí en Mateo,
También la cuenta Marcos y Lucas y dice, también les dijo, capítulo 2, verso 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esas cosas le decía Jesús, les quitaba a los fariseos la única herramienta que ellos tenían, que eran las tradiciones de ellos para dominar a la gente. Les sacaba la máscara, les sacaba el poder que ellos tenían. El único poder que ellos tenían ni siquiera eran las Escrituras, porque ellos las malinterpretaban. Lo que hacían ellos era, con sus tradiciones, tratar de dominar a la gente, con leyes de hombre, no era la ley de Dios, porque ahora lo vamos a ver. Entonces dice, no se hizo el día de reposo para que se adore al día de reposo, sino que el día de reposo es para el hombre, para que el hombre descanse. Ustedes saben, ¿no? El cuarto mandamiento, cuando Dios creó el cielo y la tierra y el séptimo día descansó, y Dios dijo, todo el mundo va a descansar de sus trabajos y va a contemplarme, me va a mirar, va a venir a la iglesia, se van a juntar a la iglesia, van a jugar allá en Camet, van a hacer cosas como iglesia, la van a pasar bien, pero en mí, con mi nombre. Dice, por tanto, Marcos capítulo 2, verso 27, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Entonces, para los fariseos el día de reposo pasaba a ser un día de cumplimientos de reglas. Y que si no cumplía las reglas, era sancionado completamente. Impresionante. Dice el verso 1 y 2, para refrescar la memoria del capítulo 12 de Mateo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mienten los fariseos, tus discípulos mienten descaradamente, dando una declaración de la ley cuando la ley no decía eso. ¿Cuántos mentirosos habrá hoy domingo, no? En los púlpitos, predicando la palabra y diciendo el Señor ha dicho y Dios ha dicho, porque Dios os ha dicho. ¿Cuántos? Lamentablemente es así. Es más, la Biblia dice que va a haber falsos profetas, falsos maestros, que van a hablar a la gente para endulzarle los oídos. Y ellos se paraban sin ninguna vergüenza. No se les caía la cara de vergüenza. Lo decían. Es ilícito hacer lo que estaban haciendo. Por eso Jesús después le va a decir varias cosas. ¿No han leído? ¿No han leído en la ley lo que dice? Porque por las declaraciones de ellos Jesús dice, estos que son maestros de la palabra no entienden la ley. No la han leído. Entonces, los ojos de los fariseos estaban para controlar al pueblo y nada más, no para mostrar a Cristo. Ellos creían que cumpliendo las reglas iban a mostrar a Dios. Para nada. Ahora, fíjese, y no podemos mencionar esto, se ve que los pobres, me da pena, ¿no? Los pobres apóstoles tenían hambre. Los pobres apóstoles, digo pobre en el sentido cariñoso, tenían hambre. Recogían espigas de trigo. Yo no tengo la menor idea cómo se come, ni sabía que se comía el trigo, ¿no? No sabía que se comía el trigo crudo. Usted sabe que tampoco, porque la misma cara que tengo yo la tiene usted, ¿sí? Ni sabía, yo pensé que el trigo había que hacer harina y comer pan, pero ellos comían trigo, tenían hambre. Pablo dice también, otro misionero como ellos, Pablo dice, sé estar con abundancia y sé pasar necesidad también. O sea que en el campo misionero también se pasaba eso. Los apóstoles, el mismo Jesús también tenía hambre. Ahora, ¿qué dice la ley acerca de lo que estaban haciendo los apóstoles? Dice Deuteronomio 23, 25, escuchen, a ver si los fariseos tenían razón o no. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea que no es tuya, podrás arrancar las espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Se dan cuenta?
podrás arrancar lo que estaban haciendo los apóstoles, estaban arrancando los espigas, era lícito. Claro, usted me dirá, sí, pero no el sábado no se podía trabajar. Vamos a seguir, pero no se apure, vamos a seguir hablando, ¿no? Ahora, ellos estaban en el medio del campo donde había trigo. Y los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Lo estaban siguiendo a Jesús. Seguían a Jesús para condenarlo, para encontrarlo en un pecado, lo seguían. Ellos, donde estaba Jesús, había un fariseo. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los ancianos mandaban a gentes de ellos a seguir a Jesús. Es como si entre nosotros hoy alguien me cae mal y lo sigo, ¿no? Y le digo a mi esposa, fíjate, controlámelo. ¿No? Porque me cae mal, simplemente. Y es que las hay en la iglesia esas cosas, ¿no? También. No en esta, no debería estar. Entonces los fariseos eran legalistas, pero Marcelo, ¿qué es el legalismo? Bueno, lo expliqué recién, ¿no? Es tener la salvación por medio de obediencias a ritos, ceremonias, leyes. Ellos promulgaban esta idea errónea, pecaminosa, satánica, de que si vos cumplías la ley, podías ser salvo. No, no es así. No somos salvos por cumplir algo. No somos salvos por venir a la iglesia. Después lo vamos a seguir hablando, ¿sí? Ahora, fíjese que cuando ellos dicen que los fariseos le dijeron, ¿qué hacen tus discípulos? ¿A quién le dijeron? A Jesús. No fueron a decirle a los discípulos. Fueron a decirle a Jesús, ¿qué hacen tus discípulos? ¿Por qué? Porque lo querían agarrar, prender a él para matarlo. Dice, no es lícito hacer estas cosas. Parece que era, no sé, una exhortación liviana. No, mira el verso 7 del capítulo 12. Dice Jesús, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, que Jesús estaba sabiendo que esas cosas que hacían los fariseos era para condenar a la gente. No era simplemente para llamarle la atención a los apóstoles, no. Era realmente una idea malífica de los fariseos. Querían matar a Jesús, si es posible, a los apóstoles también. No era algo al pasar, no era una exhortación como vos y yo podemos hacer hoy. No, nada que ver. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos estaban también, ¿por qué no?, quebrantando el cuarto mandamiento. ¿Sí? Tomarás en cuenta el día de reposo. El cuarto mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 10. Ahí usted si lo quiere leer en su casa. No, la palabra es exactamente, espero que la digo acá, acuérdate del día de reposo para guardarlo. Éxodo 20, del 8 al 10. Ellos también acusaban cuando no tenían que acusarlo. Ellos no estaban quebrantando el día de reposo. Las leyes en el día de reposo, los fariseos pusieron 39 leyes en el día de reposo, que no se podía hacer. Entre ellas la que yo le conté, ¿no? La ensalada, prender fuego, cortar con un cuchillo, darle de comer a los animales, no sé, 39 cosas que una persona no podía hacer en el día de reposo. Entonces, ¿qué quebrantaron Jesús o qué quebrantó los apóstoles de Jesús? ¿La ley del día de reposo? ¿O más bien quebrantaron las tradiciones y las leyes de los hombres, ancianos, rabinos que habían impuesto? Ahí está. Jesús no quebrantó ninguna ley. Nunca, jamás. Los apóstoles sí eran pecadores como nosotros. Jesús nunca pecó. Sin embargo, ellos decían que Jesús no le daba cuidado, que sus apóstoles, sus discípulos, quebrantaban la ley. Pero no, ¿qué pasaba? Acá, el enojo de los fariseos eran porque los apóstoles no hacían lo que ellos habían dictado, sus rabinos, los ancianos, en los escritos humanos, el agregarle a la ley de Dios o malinterpretar la ley de Dios en el día de reposo, el cuarto mandamiento.
Por eso, ¿no? Cuando ellos no podían dominar a alguien, se exasperaban y eran capaces de matar a la persona. Por eso yo decía, cuando uno tiene miedo físico, ok, una víbora, un ratón, no sé, pero cuando tenés miedo de que el otro es superior a vos, o cuando tenés miedo que el otro puede decirte una verdad que te va a doler, que te va a molestar, ahí está el problema, ahí hay un pecado. Ahí hay un pecado. Y ellos lo tenían. Entonces ellos no querían que Jesús hable, querían callar a Jesús por todos los medios. Y Jesús cada vez que hablaba algo, desnudaba el carácter de los fariseos. Siempre lo hacía, porque Jesús, su palabra era como espada de dos filos, dice Hebreos. Entonces, Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Ellos continuamente, una vez hablo con un adventista, ¿sí? ¿Saben quiénes son los adventistas, no? Ellos antes no creían en la Trinidad, ahora hace un tiempo atrás, no sé si 100 años tal vez, alguien que sepa después, empezaron a creer en la Trinidad, pero ellos dicen que son cristianos y cantan nuestros himnos. Es más, si usted va a YouTube y hay un himno, dice himno adventista. No, es nuestro, no son de ellos. Es bautista. No sé, pentecostal, bautista, adventista, metodista, pero no adventista. Son nuestros. Hablé y le dije, no, ustedes idolatran el sábado. No, nosotros no idolatramos, se defendía. Sí, ustedes idolatran el sábado. Ustedes idolatran el cuerpo, hablan del cuerpo, de hacer dieta, de las comidas. No, nosotros no. Pero digo, si Jesús y sus apóstoles recogían espiga en el día sábado, ¿saben qué me dijo él? Ah, bueno, pero era Jesús y los apóstoles. Ellos sí lo podían hacer. Ellos sí podían quebrantar la ley, ¿no? Porque si ellos la sostenían, porque ellos guardan el sábado como los judíos, ¿eh? Algunas ramas de los adventistas guardan el sábado como los judíos, siempre. Entonces, el verso 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Se dan cuenta que Jesús le dice, había una necesidad en David y en los que estaban con él. Eso es lo que no entendían los fariseos. Los fariseos era cumplir la ley a rajatabla, pero la ley está hecha primeramente, el corazón, el espíritu de la ley, está hecha para la persona, no la persona para la ley. Y la ley en lo profundo o en el corazón, no en lo profundo, sino en lo que tiene que ver con la ley, es para beneficio de las personas. No es para condenar a las personas. Y cuando Jesús cita en 1 Samuel capítulo 21, cuando David estaba perseguido por Saúl, y David va al templo, agarra, creo, si en ese texto no me equivoco, agarra la espada de Goliat porque no había nada con qué defenderse. Saúl lo perseguía y habían los panes de la proposición que tenía que estar 6 días ahí y el día sábado cambiaban los panes y esos panes, no sé cómo estarían, si estaban duros, se los comían los sacerdotes, lo único que podían comerlo era ellos. Pero David le pidió al sacerdote si podía comerlo porque tenían hambre. Entonces la ley, cuando hay una ley, pero si hay un hambriento, primero está el hambriento. Primero está el hambriento. Si hay un necesitado, antes de cumplir la ley, primero es el necesitado. Es así. La ley no está hecha para condenar a la gente, está hecha para beneficio de la gente. La ley trae paz, trae armonía, trae unidad, trae sí, la palabra es paz sobre todas las cosas, ¿no? Eso es lo que los fariseos no entendían. Primero las necesidades, segundo la ley. Dice, ¿no habéis oído? Ellos que enseñaban, explicaban mal la ley. ¿Se acuerdan que en la pandemia hubo un caso de primera necesidad? ¿Qué era? Era la integridad de nuestras vidas. Había gente que se contagiaba y se moría.
¿Sí? Habrá alguna persona que cree en la conspiración, dice, no, el COVID no existió, como dicen algunos evangélicos, ¿no? Yo tuve 10 días intubado, 10 días, 9 días intubado. No, el COVID no existió. Decenas de personas. ¿Qué hizo la Iglesia Comunidad de la Gracia? Dijo, vamos a acatar la ley o vamos a acatar este dictamen porque es un beneficio para las personas. Si no, diríamos, bueno, no, nosotros creemos en Dios y vamos a ser rebeldes contra el hombre porque el COVID no existió, nosotros vamos a abrir la iglesia. No, estuvimos ajustándonos a lo que la gente decía porque era una realidad, es una verdad. Entonces, cuando hay un beneficio, ¿qué hicimos en el Mundial? En la final del Mundial. Ahí se está riendo, sí, ganamos, ya sé. Usted está contento todavía, no dura la alegría. Hicimos la reunión una hora antes, ¿por qué? Por el beneficio de los futboleros. No, porque no había transporte público. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la iglesia no debe ser legalista? Que la iglesia debe priorizar la necesidad de las personas primero. Después, si se puede aplicar nuestras costumbres, el horario de la iglesia, no sé, el domingo que viene, Dios quiera que no, hay un tornado en Mar del Plata. Y dice, hermanos, ¿qué hacen? No salgan de sus casas. Los grupos C, 5 grados bajo cero, ahí va Violeta, con sus más de 70, Violeta, no te ofenda, hermana, ¿sí? Al grupo C, esperando el colectivo, 5 grados bajo cero a las 8 menos cuarto de la noche. O 9, cuando salí del grupo, 9 menos cuarto de la noche. ¿A usted le parece? No, pero vos tenés que venir al grupo C, porque vos sos creyente, si no honrás al... No, primero la necesidad de las personas. Si un día llueve y hay grupo C, si un día hace extremadamente calor o extremadamente frío, que ya sea casi insoportable, ¿sí? Hoy está el Meet, hoy está el Zoom. Primero la necesidad de la persona. Ahora con esto, hago una aclaración antes, no hay que abusarse de estas bondades que el Señor nos ha mostrado, ¿no? Como iglesia. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe si vos... Bueno, como el pastor dijo que primero la necesidad de hoy tengo necesidad de dormir, me quedo. No, lo que pasa, pastor, que mi hijo, escuche, que mi hijo se despertó a las 2 de la mañana, y esto me lo contaron hoy, pero no es nada personal, hermano. Es otra cosa. Mi hijo se despertó y lo tuvimos que llevar al materno. Y estuvimos 2 horas al materno y nos acostamos a las 4 de la mañana. ¿Y qué te impidía levantarte a las 9 para venir a la iglesia? Nada. Absolutamente nada. Vos a veces dormís 3 horas para ir a trabajar. O no te cuento cuando vas a un cumpleaños de 15 o un casamiento, ¿no? Así que una cosa, después lo va a decir Jesús, lo dijo Jesús, ¿no? Los fariseos diezmaban el helendo, la menta, diezmaban, pero no hacían lo otro. Una cosa no tiene que ser, no puede dejarla sin hacer la otra. Se puede hacer las dos cosas, se puede honrar a Dios. Después vamos a profundizar sobre el tema. Entonces, hermanos, la necesidad de la persona es la que Jesús viene a mostrar a los fariseos. Primero, antes que la ley, está la necesidad de la persona, no el pecado de la persona, no la rebeldía de la persona, no así el capricho de la persona. Yo no soy miembro, quiero ser miembro ya. Yo no soy miembro. Dice una persona, ¿no? ¿Y por qué ustedes me tienen que esperar 6 meses, 9 meses, 1 año para ser miembro? Eso es capricho. Entonces, otra persona que malinterpreta lo que yo digo dice, che, no seamos tan legalistas. Si la persona quiere ser miembro, será miembro. No tiene nada que ver el capricho con la necesidad de la persona. La persona tiene que ser humilde. O podemos poner un montón de otros ejemplos aquí, ¿no? Entonces, verso 6 va a decir, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¡Wow! ¿Sabe que el templo para ellos prácticamente era como Dios? El tesoro del templo, el lugar de sacrificio del templo. El templo para ellos era todo. Eso, ellos oraban
a kilómetros de Jerusalén, y oraban direccionados al templo, porque el templo para ellos, y Jesús dice, uno mayor que el templo está aquí. Era una declaración de deidad de Cristo. Cristo dijo, ustedes imponen leyes a las personas, ustedes me hablan de la ley, ustedes me hablan de los ritos, de los sacrificios, y qué sé yo, y yo estoy aquí. Yo soy, con mayúscula. Yo soy. Es el título de Dios, es el eterno, el Dios que vive para siempre. El yo soy, una declaración de deidad. Los fariseos no sabían delante de quién estaban, no sabían. Ni tenían sensibilidad de ver a este hombre cuando les hablaba. ¿Se acuerdan? Hay un texto que los ancianos mandan a tipos alguaciles a arrestar a Jesús y a los apóstoles. Y cuando llegan los alguaciles, Jesús estaba predicando. Y dice que ellos dijeron, bueno, vamos a esperar a que termine. Y lo empezaron a escuchar y no pudieron meterlo preso. Cuando vuelven a los ancianos, ¿se acuerda de este texto? Dice, ¿y dónde está? Y lo que pasa es que nunca hemos escuchado hablar a hombre así. Pero los fariseos estaban mirándose a ellos continuamente, por eso no podían escuchar la voz de Dios. En esta mañana espero que vos estés escuchando la voz de Dios. No es que yo sea Dios en absoluto, sino que estamos predicando la palabra de Dios. Entonces, uno mayor que el templo está aquí, está afirmando que Él es la presencia, Él está afirmando que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él es mayor que el templo. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud, o en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Él es Dios. Él es Dios, Él estaba ahí. ¿Qué le van a hablar de rituales, de cumplir, si Él era el creador de la ley? Si Él dijo que se respete el séptimo día, ¿qué le iban a hablar a Él de esas cosas, no? De rituales. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Hacían hacer rituales para que la gente se salve. Los fariseos ponían al templo en vez de poner a Dios. Lo ponían al templo, entonces la gente adoraba el templo, se agachaba en el templo, lo adoraban. Hoy los muros, ¿sí? Los muros de Jerusalén oran en los muros. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ellos, en vez de poner al mediador, a Cristo, al Mesías que había llegado, seguían cumpliendo los rituales como si esos rituales mediaran entre el pecado del pueblo y el Dios Santo. El único que media entre el pecado del pueblo y Dios es Jesucristo. Jesucristo dice, todos los que vienen a mí, yo se los doy al Padre. El Padre a los que Él quiere me los trae a mí. Los dos trabajan en conjunto. Continuamente, lo leímos el otro día, el domingo pasado. Continuamente. Entonces, nosotros no podemos pensar, mis hermanos, ni por un poquito, cuando venimos a la iglesia o cuando terminamos de orar, bueno, ya cumplí. No, usted no cumplió nada. El que cumplió todo fue Cristo. Usted, si viene a la iglesia, es por gracia de la obra de salvación de Cristo. Si usted ora cuando termina el amén, no se siente que ya cumplió. El que cumplió es Cristo. Usted ora gracias al plan redentor de Dios y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, todo ahora lo hacemos por gracia. Es un privilegio hacerlo para Dios. Porque si no, caeríamos en el error de los fariseos. Dice Hebreos 10:9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Somos santificados con qué? ¿Cumpliendo ritos? No. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Cristo entregó su cuerpo como expiación, como propiciación, como un sacrificio, para que nosotros hoy podemos gozar de la armonía, de la paz con Dios.
Porque si Cristo no se hubiese ofrecido, ningún macho, ningún cordero podría salvar nuestros pecados. Pero Él sí. Su sacrificio fue perfecto y lo hizo una vez y para siempre. Entonces, ¿quién es el mediador? El pastor. ¿Cuánta gente tiene al pastor como alguien especial? Sí, el pastor tiene un rol que cumplir, el pastor tiene un testimonio que dar, el pastor tiene que ser íntegro. Pero hay gente que le dice, óreme, pastor. Pero hermanos, usted lo ha vivido, yo lo he vivido, es más, yo lo he hecho. Óreme usted, pastor, usted, no el diácono, óreme usted. Idolatría, mal entendimiento de la palabra de Dios. El único mediador es Cristo, el único cuerpo que fue entregado por nuestra salvación es Cristo. Usted tiene que venir a los pies de Cristo urgente. Y Cristo lo va a llevar al Padre. Entonces somos santificados no por venir a la iglesia, no por orar, no por esto, no por lo otro. Somos santificados porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y ahora, si nosotros creemos en Él, si viene todo un arrepentimiento santo, genuino a través de la fe, es que nosotros podemos gozar de esa santificación y crecer en Él. Y la ira de Dios no va a ir contra usted, ya fue contra Cristo. ¿O quién cree usted que aplastó, como dice un teólogo, a Cristo? Su pecado, mi pecado. Aplastó a Cristo. ¿Pero quién permitió eso? El Padre. El Padre quiso quebrantarlo, dice Isaías 53. Mas Jehová quiso quebrantar a Cristo para que vea mucho linaje, para que vea que esa obra iba a traer frutos. Y aquí estamos, los frutos. Pero es por Cristo, no es por nadie más, ni es por venir a la iglesia. Ya veo que el domingo no viene nadie ahora. Entonces usted no ha entendido nada o yo lo he explicado todo mal. Entonces hagámoslo que gocemos de la vida. No es eso, mi querido hermano. No es eso absolutamente. El verso 7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente. Acá Jesús está dándole una puñalada en la mente homicida de los fariseos. Los fariseos pensaban homicidio continuamente. Condena, 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 condena. Continuamente. Le agarraba la ley desordenada, como ellos la entendían, y se la tiraban por la cabeza al pueblo. Y el pueblo agotado, trabajado, dice Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Estoy hastiado de los holocaustos, dijo Dios en una oportunidad. Este texto, hermano, está diciendo que Dios se alegra, se complace más en un acto de bondad que en 1000 sacrificios. Venís a la iglesia, tenés que predicar. Venís a la iglesia, tenés que predicar. O tenés que enseñar la escuela bíblica o tenés que cantar en el coro. Y vas, y justo hay una persona que tiene una necesidad imperiosa que vos lo ayudés y lo lleves al hospital. ¿Qué tenés que hacer? ¿Venir a cumplir con lo religioso? ¿Qué dice Dios? O ayudar a la persona. Si no hay otro, ¿no? Si no hay otro, si no, tenés que ayudar a la persona. Y Marcelo, ¿quién predica? El que no se predique. O que canten alabanzas, lean la Biblia, alguien va a predicar, ¿cómo que no? Tenemos un montón de varones que predican, mejor que yo. No digan amén, ¿eh? Entonces, la bondad, el amor y la fe están antes de cualquier ley. ¿Por qué? Porque la ley se goza en eso, ¿se entiende? Porque ese es el corazón de la ley, el amor y la fe. No es matar a la gente. ¿Qué tendrían que haber hecho los fariseos cuando vieron 13 hombres, no sé si eran 13 o menos o más, hambrientos? ¿Qué haría usted si ve a un hombre hambriento? Miren, ver a un niño hambriento es normal. Generalmente los niños siempre tienen hambre. Pero ver a un hombre hambriento,
se te parte el corazón. A mí, por lo menos. ¿No? El hambre es un flagelo terrible que deja secuelas en la vida de miles y millones de personas. Les cambian el carácter. Viven pensando en que no tienen comida y están llenas las alacenas. ¿Qué tendrían que haber hecho según la ley que ellos promulgaban, los fariseos? En vez de criticarlo, darle de comer. Eso es lo que tendrían que haber hecho. Dice Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. Bendito, Dios se agrada de las personas que hacen bondades. No solamente usted dirá, sí, yo lo que hago para Dios es predicar el Evangelio continuamente. ¿Y lo otro? El Evangelio es primero, porque yo siempre digo, ¿de qué sirve que una persona tenga la panza llena y se vaya al infierno? Por eso primero es el Evangelio. Nosotros como iglesia estamos llamados a predicar el Evangelio. Pero lo otro, lo necesario, lo que saciar el hambre del hambriento, se me va a hacer tarde, pero lo voy a leer. Entonces Jesús afirma que Él tiene la autoridad cuando dice, si supieras qué significa misericordia quiero, después dice, verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús está diciendo, ustedes no me enseñen a interpretar el día de reposo. Yo soy el día de reposo. Yo lo creé. Yo soy el que lo va a interpretar genuinamente porque yo soy el autor. Qué desfachatados los fariseos. Estaban delante del día de reposo, metafóricamente hablando, y todavía le decían a él lo que tenía que hacer en el día de reposo, que era él. No, yo soy el Señor, yo soy más grande que el templo, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy Dios, eso es lo que estaba diciendo. Yo soy el Mesías esperado. Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho los fariseos? Es lo que Jesús decía, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento, amar a Dios. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, comunidad de la gracia, no estamos mandados a cumplir ritos. Nuestro primer mandamiento es amar a Dios. Y ese amor a Dios, ahí nos va a conducir por la vía correcta. No vamos a ser ni fariseos ni débiles. Vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido. Entonces, la esencia de la ley y el espíritu de la ley es el amor. Ellos usaban la ley justificando condenar a las personas. La usaban para eso. Dice, quebrantó, miren, quebrantó. Ahí, ¿qué hizo? Levantó un ladrillo. Vamos, caigamos, traigan piedras. ¿Nosotros somos así, no? Rápido, hermanos, no se aburran. Isaías 58, 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, escuche, ¿cuál es el verdadero reposo? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ese es el verso 13 en adelante. Pero miren lo que dice el verso 6, antes. ¿No es más bien el ayuno, hablando del ayuno también, el día de reposo en el ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? ¿No es más bien el ayuno perdonar a las personas? Está diciendo, ¿no? Anoté más. ¿No es más bien el ayuno, no es más bien el día de reposo quitar tu rencor de alguien y perdonarlo y amarlo? Y tratar de ir a verlo, de entablar una relación con él, aunque sea difícil, aunque te haya herido. ¿No es más bien el ayuno librar a la gente de mi mirada legalista y no perdonadora? Eso es lo que está diciendo. Los fariseos, otra vez, ¿no han leído?
Te pregunta el Señor en esta mañana, ¿no? Tal vez no han leído, nos pregunta a nosotros, le preguntó a los fariseos, nos pregunta a nosotros. ¿No hemos leído la ley de Dios, que el corazón de la ley es amor? ¿Es beneficiar al otro? Pero otra vez, cuidado que Jesús no vino a no cumplir la ley, sino que Él vino a cumplirla. ¿Sí? Dice 2 Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No tenemos libertad porque somos libres en Cristo. Tenemos que amar a Dios y al prójimo. ¿Sí? Hay 2 sacrificios, dice Hebreos, que Dios se alegra. Sacrificio de alabanza, ¿sí? Que sale del fruto de nuestros labios. Y dice el otro sacrificio es hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, dice Hebreos. 2 sacrificios. Sacrificio de alabanza de nuestros labios y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No se olviden. A Pablo le dijeron también los ancianos en Jerusalén, en el concilio del capítulo 15 de Hechos. Ustedes hagan esto y esto y no se olviden de los pobres. Cuidado, comunidad de la gracia, no edifiquemos una institución. No edifiquemos una institución. Miren, la mampostería, miren, somos la primera iglesia sana de Mar del Plata. Olvídese de eso. Pongamos el 100% en nuestro corazón, en nuestra mente, de que tenemos que ayudar al prójimo, bendecir al prójimo, hacer obras como hoy aprendimos en la confesión, hacer obras. No tengamos miedo de hacer obras, pero tengan cuidado con ser livianos, ¿sí? Y no después adorar a Dios. Seamos sabios, no construyamos una institución. Hermanos, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué no merecíamos nosotros? ¿A ustedes les gusta la justicia? ¿Qué les gusta la justicia, no? Ahora tenemos un presidente que aparentemente, ahí veo la hermana levantada. Bueno, Señor, dale justicia al que levantó la mano. Señor, dale justicia al que está deseoso de justicia. Menos mal que el Señor no nos dio justicia. Menos mal. Si no hubiese dado justicia, no estaríamos acá. Porque todos hemos quebrantado su ley. Todos hemos pecado, todos, incluyendo los apóstoles. Todos. ¿Y qué dio Dios? A su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por gracia, dice Efesios, soy salvo. ¿Qué nos dio Dios en vez de justicia? Gracia. ¿Qué queremos nosotros? Gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos cumplir la ley, pero lo vamos a intentar. Hermanos, nosotros tenemos que amar a Dios. Hagamos la cosa por amor. Usted me dirá, Marcelo, me confundís. Entonces, ¿cómo hago? Ama a Dios. ¿Cómo se hace para que mi mente no se equivoque y cuando vengo a la iglesia y cuando hago un acto espiritual, no crea que fue un acto de justicia mío para ganarme el cielo? Amor. Usted se va a dar cuenta, digo algo tan sencillo, tantas veces enseñado, pero muy poco practicado. Así como los fariseos creían entender la ley, pero ellos la mal explicaban y por ende la mal aplicaban, así es el amor. El primer y gran mandamiento es amar a Dios y el segundo es al prójimo. Si nosotros no nos disponemos a amar a Dios, tampoco vamos a poder amar al prójimo. Y por lo tanto, vamos a andar en nuestra propia justicia y vamos a recibir la justicia de Dios, que va a ser lo peor que hay. Entonces, si nosotros nos disponemos a amar a Dios, que Él nos enseña a amarlo, a hacer las cosas por amor. Usted viene a la iglesia, son las 8, me tengo que levantar. Aplique amor. Sí, pero me tengo que levantar por amor a Dios, porque yo amo a Dios. El amor es una decisión.
está en su mente. Si usted es una persona regenerada por el Espíritu, usted tiene amor de Dios, tiene que alimentarlo, tiene que acrecentarlo. Así va a poder practicar lo que Cristo y los apóstoles practicaban, amar a la gente. Ya no tiene excusa, amar a la gente. Vivir amando a la gente es cuidando del otro, ¿no? Recuerden que Caín, cuando mata a Abel, Dios sabía, ¿no? Y Dios le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Dijo Caín, vos sos guarda de tu hermano. Yo soy guarda de mi hermano. Vos sos guarda de mí. Vos me guardás a mí, vos me ayudás, no me condenás. Si me encontrás en pecado, no me condenás, sino que me ayudás a restaurar. Ayudás a que me arrepienta, a que haya un genuino arrepentimiento. Y después me restaurás, me disciplinás, me discipulás. Yo necesito, si yo peco, que vos no apliques justicia, porque el Dios de los cielos no aplicó justicia. Aplicó gracia sobre tu vida y la mía. Sí aplicó justicia en el Hijo, porque la ira santa tenía que ser saciada, tenía que ser cumplida, porque Él es un Dios justo y merece que su justicia sea cumplida en todos nosotros. Pero gracias a Dios que su Hijo murió y Él pagó todas nuestras deudas. Él sufrió. Póngase de pie, por favor.